Doctor, entonces la primera pregunta. No bajamos de los 6.000 casos diarios de contagios, pero parece no haber el mismo sentido de urgencia que hubo en marzo, abril, mayo del año pasado. ¿Por qué cree que se deba esto? Bueno, es muy importante considerar de que este es un virus que es muy difícil de controlar en su transmisión y por eso, a pesar de que llevamos un año con la pandemia, todavía no somos capaces de controlar el virus satisfactoriamente y estamos con una segunda ola que ha sido muy larga y muy intensa. Entonces, si comparamos la primera ola, que fue mayo, junio, julio del 2020, con la segunda ola, que es enero, febrero, marzo del 2021, vamos a encontrar que hay diferencias que pueden ser importantes en la percepción de las personas de la urgencia o la gravedad. En primer lugar, la primera ola fue básicamente en la región metropolitana, de tal manera de que abarcó una muy importante región donde habita la mitad de la población chilena. Y ahí fue muy abrupta y muy intensa. Y el resto del país básicamente estuvo teniendo olas más chicas, pero en forma asincrónica, de tal manera que las regiones, algunas podían tener problemas, pero otras no. Esta segunda ola ha sido menos intensa en la región metropolitana, donde habita la mitad de la población chilena, pero ha sido muy intensa en las regiones y ha sido persistente. Entonces, de alguna manera, la distribución geográfica o la intensidad con que se han manifestado los casos es muy distinta. Lo segundo importante es que en la primera ola, prácticamente todos los casos que se detectaban eran sintomáticos. Solo un 5 a 10% de los casos eran asintomáticos y la positividad del testeo llegó a ser del orden del 40%. En cambio, el testeo ha aumentado significativamente con el paso del tiempo y ahora la positividad del testeo es entre el 7 y 9%. De tal manera que la positividad del testeo ha bajado porque se están haciendo durante la primera ola 20.000 test diarios y ahora se están haciendo 70.000 test diarios. Por lo tanto, la búsqueda ahora está siendo mucho más intensa que lo fue en la primera ola. Y eso explica por qué en la primera ola prácticamente detectamos puros casos sintomáticos y ahora sistemáticamente en esta segunda ola entre un 25 y un 35% de los casos han sido asintomáticos. Esto quiere decir que el porcentaje de personas que están realmente enfermas con coronavirus y que pueden dar problemas de salud se reduce prácticamente entre un 20 y un 35% de la probabilidad de que tengan enfermedad. Por otro lado, si uno mira entonces la percepción que tenemos de la región metropolitana en datos duros, por lo mismo, por la intensidad que atacó la región metropolitana y por la cantidad de casos sintomáticos, en el mes de junio, cuando hablábamos de 6.000 o más de 6.000 casos diarios, prácticamente todos eran sintomáticos y toda la región metropolitana. Así es como el día peak de junio, el 14 de junio, en la región metropolitana hubo 5.200 casos sintomáticos, versus el día peak, ahora en marzo, que fue el 20 de marzo, que hubo 7.000 casos, solo hubo 1.400 casos sintomáticos en la región metropolitana. Entonces, esos casos sintomáticos pesaron rápidamente y llenaron y coparon todos los hospitales de la región metropolitana de forma muy importante. Entonces, y lo otro que ha pasado es que durante la primera ola, que fue principalmente región metropolitana, prácticamente se paró toda la actividad, ocurrió con paralización de toda la actividad general de la ciudad y también de hospitalaria. Los hospitales estaban vacíos para esperar los pacientes. En cambio, en esta segunda ola se ha mantenido prácticamente mucha de la actividad laboral, las personas ya salieron a trabajar, ya establecieron todas las medidas de control y han disminuido, ¿no es cierto?, en la medida en que ha habido cuarentena, pero muchas actividades igual se han mantenido. Incluso en los hospitales se ha mantenido cierta actividad, ¿no es cierto?, se han aumentado las camas críticas, por cierto, y se ha mantenido cierta actividad. Esto ha hecho que en realidad, en este momento, dado que los hospitales están llenos con otros pacientes también, la capacidad de hospitalización es menor ahora que lo que tuvimos de camas UCI en el mes de junio del año pasado. Por eso es que lo que más preocupa
en alguna medida en la percepción en la comunidad es menos, pero lo que más preocupa es la ocupación de cama UCI, que está llegando a un nivel muy crítico y que puede ponernos algún problema, ¿no es cierto?, a nivel sanitario. Perfecto. Segunda pregunta, ¿por qué es tan necesaria la segunda dosis de las vacunas? Prácticamente la mayoría tiene 2 dosis. ¿Por qué es tan necesaria esa segunda dosis? Claro, es muy importante saber de que la vacuna principal que tenemos en Chile es la vacuna Sinovac. Y en ese sentido, que es Sinovac y la marca es CoronaVac. Entonces, es muy importante saber que esta vacuna es hecha con un virus primero muerto, el virus del SARS-CoV-2, pero inactivado, y esta vacuna produce con la primera dosis una inmunidad relativamente débil. Se empiezan a producir anticuerpos, es cierto, pero a los 30 días de la primera dosis solo la respuesta inmunológica en un 50% de las personas vacunadas y con títulos de anticuerpos baja. De tal manera que la primera dosis no nos asegura una protección real. Sin embargo, después de la segunda dosis, prácticamente entre cerca del 100% de las personas generan anticuerpos y la tasa de anticuerpos es muchísimo más alta y se supone que son anticuerpos protectores. De tal manera, ¿no es cierto?, de que debiéramos considerarnos protegidos solo después de haber pasado 2 semanas después de la segunda dosis en términos generales. Entonces, básicamente, desde la primera dosis hasta no tener 2 semanas después de la segunda dosis, todavía tenemos, nuestro organismo está produciendo anticuerpos y por lo tanto nuestra protección es parcial. Ese periodo es extremadamente necesario que se mantenga la mascarilla y todas las medidas de prevención. Pero hay un problema adicional, que aún con la segunda dosis, esta vacuna asegura una buena protección de tener enfermedad grave, entre el 80 y 100% de protección de desarrollar enfermedad grave que requiera hospitalización o internación en unidad de cuidado intensivo, pero solo entre un 50 y 60% o 50 a 70% va a depender de los distintos estudios de protección de que uno se pueda contagiar. Entonces, si yo tengo mis 2 dosis puestas, la primera dosis, la segunda dosis, han pasado 15 días después de mi segunda dosis, yo igual me puedo contagiar, pero voy a hacer una enfermedad probablemente más leve, menos grave de la que hubiese tenido si no me hubiese vacunado. De tal manera de que después de la primera dosis es necesario, y hasta la segunda dosis es necesaria la mascarilla, pero después de la segunda dosis sigue siendo necesaria todas las medidas de prevención hasta que tengamos esta inmunidad de rebaño que se consigue con el 80% de la población vacunada, y para Chile estimamos que lo vamos a lograr en junio o a fines de junio, y ahí recién, si el virus ha dejado de circular, nosotros vamos a poder dejar nuestras medidas de protección, porque aún estando vacunados existe el riesgo de que nos contagiemos, y si bien yo que estoy vacunado, por ejemplo, una persona joven que está vacunada va a estar protegido de hacer enfermedad grave, pudiera haber alguien mayor que no está vacunado y que se puede, que no debiera, pero podría no estar vacunado, se podría contagiar a hacer enfermedad grave. Así que creo que es muy importante, además de la vacuna, mantener todas las medidas de prevención hasta cuando aseguremos esta inmunidad de rebaño y esencialmente que se demuestre que el virus ha dejado de circular en forma importante en nuestra población. ¿Usted calcula entonces que esa fecha, esto es una pregunta extra, pero está contenida en lo que acaba de decir, esa fecha sería cerca de junio, fines de junio entonces? Si me puede responder eso como pregunta completa, así como yo creo que la... Claro, yo creo que en general, eh, cuando tengamos, lo primero que se ha hecho en el plan de vacunación es vacunar a las personas mayores de 60 años y todas las enfermedades crónicas. ¿Por qué esta población? Porque está da cuenta del 80% de las personas que se hospitalizan y requieren unidades de cuidado intensivo. Entonces, esas personas hay que protegerlas porque son los que en definitiva hacen enfermedad grave y se mueren. Pensamos que eso se va a lograr en Chile al 31 de marzo. Prácticamente vamos a tener el 80% de ese grupo o idealmente el 100% de ese grupo vacunado. Eso se estima que son
6,5 millones de personas. Pero no, eso nos va a ayudar y debiéramos evidenciar en los meses que siguen, abril, mayo, junio, probablemente una disminución de las hospitalizaciones de este grupo etario y de estas personas de riesgo en la unidad de cuidado intensivo. Pero lo que estamos viendo es que están llegando graves poblaciones más jóvenes que se están contagiando y que están llegando tardíamente. Así que, ojo, ahí hay un llamado de atención a las poblaciones más jóvenes que están llegando ahora, están empezando a llegar con más frecuencia a la unidad de cuidado intensivo. Pero la inmunidad de rebaño es lo que viene después. Se requiere para ello, entonces, no solo tener vacunados a los más frágiles, sino a toda la población adulta sobre 18 años. Eso se estima que son 14, 15 millones de personas y eso se estima que va a lograrse alrededor del 31 de junio. En la medida que se vaya avanzando del 35%, que es la población mayores de 60 años y los con enfermedades crónicas, hacia el 80%, que es el resto de la población, ¿no es cierto? Claramente debiéramos esperar que haya una cierta mejoría epidemiológica, pero probablemente la inmunidad de rebaño solo la vamos a lograr hasta el final, cuando logremos estos 80%, y por lo tanto eso estimamos que sea a finales de julio. Todos queremos que sea así, y para eso tenemos que todos trabajar y colaborar en conjunto para llegar juntos a esa meta y poder de alguna vez por todas tratar de dejar este virus de lado y volver a todas nuestras actividades normales. Gracias, doctor. Las 4 preguntas que comentábamos antes, se las voy a hacer a partir de ahora. Son preguntas que publicaríamos sobre todo en nuestro canal de YouTube. La idea de estas preguntas es que sea como una pregunta-respuesta más o menos rápida. La Luego, primera, te agrego una pregunta, sí, de todas maneras. agrégala primero y después sigues con la otra. ¿Por qué es Perfecto, este virus tan difícil de controlar? Y este es un mensaje súper bueno para la gente joven. perfecto. Entonces, hacemos eso al tiro entonces. ¿Por qué es tan difícil de controlar? Bueno, este virus es muy difícil de controlar. Este virus tiene dos características principales. Una, que es muy transmisible. Se transmite 10 veces más, con más frecuencia que el virus de la influenza, y también es muy grave, es 10 veces más grave que el virus de la influenza. Entonces tiene esa doble particularidad. Y por eso es que ha sido un problema sanitario tan serio. Pero, ¿por qué a pesar de todas las medidas es difícil de controlar la transmisión de este virus? Porque hay dos grupos de personas contagiadas que transmiten el virus y que para nosotros son importantes. Y esos dos grupos de personas son las personas que tienen, eh, están en un periodo que se llama presintomático. Es decir, yo estoy en contacto con una persona que tiene el coronavirus y me puede haber contagiado. Y yo puedo estar varios días sin tener ningún síntoma, pero en algún momento yo voy a empezar con síntomas. Pero 2 días antes que yo empiece con los síntomas, yo estoy ya contagiando a otras personas. Es el periodo presintomático que dura en general 2 días antes de que uno empiece con los síntomas. Entonces, esa es la típica historia de la persona que fue a una reunión social, se juntó con sus amigos, se tomaron una cerveza, y al día siguiente amanece con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y va y se hace un PCR positivo, y resulta que todos sus amigos o fueron contacto estrecho y varios de ellos pueden quedar contagiados. Ese es el caso también de la familia, que llega un joven a la familia después de una reunión social, ¿no es cierto? Y 2 días después empieza con síntomas, y cuando ya empieza con síntomas, ya ha dejado contagiado al resto de su familia. Así es como ocurren los casos intrafamiliares, que son la principal manera como se transmite la enfermedad, o en las reuniones sociales. Por eso que las reuniones sociales son tan importantes. Y el segundo grupo de personas que son muy contagiosas son aquellas personas que tienen síntomas leves. Se contagiaron de coronavirus en un grupo, en una reunión social, estuvieron con un grupo de amigos, estuvieron en una fiesta, lo que sea, y luego amanecen resfriados, no, estoy resfriado, me duele un poco la garganta, me duele un poco la cabeza, es un resfrío común, voy a ir a trabajar el lunes, van a trabajar el lunes, van a trabajar el martes en la tarde ya se sienten peor, dice mañana mejor me hago un PCR, pero estuvo con síntomas 2 o 3 días. Y por eso que en todas las instituciones, en nuestra universidad
y en todas las instituciones es muy necesario reporte diario de síntomas, porque si el reporte diario dice que tiene dolor de cabeza, dolor de garganta, esa persona ojalá ya no debe ir a trabajar. Entonces hay una baja estimación de probabilidad de coronavirus, los casos leves, y esas personas pueden contagiar a muchas otras personas en reuniones sociales o también durante el trabajo u otras actividades. Esos dos grupos. Los asintomáticos también contribuyen, pero probablemente son menos contagiosos porque tienen carga viral baja y se ha evidenciado con el paso del tiempo que contribuyen a una manera subliminal de transmisión, pero, y los que son muy sintomáticos caen enfermos al tiro y eso todo el mundo lo aísla y en general se toman las medidas de prevención adecuada. Por lo tanto, aquellos que están presintomáticos antes de caer con síntomas, o aquellos que están con síntomas leves y que siguen manteniendo su actividad, son los dos grupos que son muy difíciles de controlar y que contribuyen enormemente a la transmisión del virus, y sobre todo quiero que la juventud y todo en general estemos súper alerta a esta situación, ¿no es cierto?, para evitar más contagio de la población. Doctor, y en ese sentido, ¿cuáles son los síntomas clave que son como irrefutables de coronavirus, de COVID? ¿A qué síntomas tiene que estar especialmente alerta la población? La fiebre, por ejemplo, o... Los síntomas más comunes son el dolor de cabeza y los dolores musculares, dolor de cuerpo. Y eso, si tú lo asocias a dolor de garganta o congestión nasal, ya se va formando un triángulo de síntomas que son muy sugerentes y son parte de los síntomas leves que yo te digo que pueden tener cierta importancia. Ahora, claro, hay síntomas, la fiebre es muy importante como síntoma porque es una alarma mayor, no solo para coronavirus, sino para cualquier enfermedad, pero no se da en todas las personas, al menos no en los días iniciales. Y el otro síntoma que es pero muy característico de coronavirus es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Pero solo un porcentaje de las personas comienzan con ese síntoma. La mayor parte de las veces es un síntoma que se instala hacia el tercer o cuarto día de que ya han iniciado otros síntomas. Entonces es un síntoma relativamente tardío. Pero es muy característico. Cuando alguien ya te llama y te dice, perdí el olfato o perdí el gusto, es casi sinónimo de que tiene coronavirus, y eso es importante saberlo para que, como alerta temprana para consultar o hacerse el examen PCR o lo que corresponda. Y ese PCR incluso con los síntomas entonces más comunes de resfrío, dolores musculares, etcétera. Doctor, ¿le parece si pasamos a las 4 preguntas cortitas? Bueno, la primera Porque, es, ¿por qué las personas tienen que seguir usando mascarilla incluso habiendo sido vacunadas? bueno, las personas tienen que seguir usando mascarilla después de la primera dosis de vacuna porque hemos conversado que la respuesta es muy parcial y con baja cantidad de anticuerpos. O sea, hay mucha gente que todavía no tiene protección. Después de la segunda dosis de vacuna, un porcentaje importante de personas ya tiene protección, pero aún así, a pesar de que casi el 100% tiene anticuerpos y en títulos altos, la protección es principalmente para enfermedad grave, ¿no es cierto?, entre un 80 y un 100%, enfermedad severa o grave, eh, pero la protección de enfermedad leve es del orden del 50 al 70%. Entonces, aún así, con dos dosis, con buenos anticuerpos, uno se puede contagiar, pero lo más probable es que haga una enfermedad leve, pero ojo, que puede transmitirse a otras personas. Así que la mascarilla hay que usarla hasta cuando, en definitiva, se den las señales que ya no es necesario. Y eso solo va a corresponder cuando tengamos inmunidad de rebaño y cuando el virus, sobre todo, no cuando tengamos solamente la inmunidad de rebaño, sino el virus deje de transmitirse en nuestra comunidad. Segunda pregunta, ahora que conocemos un poco mejor el virus de lo que lo conocíamos en marzo del año pasado, ¿es necesario seguir desinfectando las compras de ferias y supermercados? No, en general, la población, incluso a veces los mismos medios de comunicación hacen mucho énfasis en las cosas, pero este es un virus que se transmite por las personas, se transmite
vía aérea de una persona a otra, y por eso la importancia de la distancia física, el uso de mascarilla. Eso es muy importante. Y también se transmite por el contacto directo con las secreciones de la persona, porque en el fondo lo tiene en las manos, y eso puede contaminar algún objeto que está a su alrededor y eventualmente contagiar la higiene de manos, lavar con alcohol gel o con agua y jabón. De tal manera de que, pero el ambiente que está alrededor del paciente fundamentalmente que pudiera estar contaminado, no así otros elementos materiales. Se hizo mucho énfasis en eso, pero se pierde el foco. Es mucho énfasis en las cosas, la compra de supermercado, en los objetos, la mesa, etcétera, pero el foco debe estar en el cuidado de la relación entre las personas o el medio inmediato de una persona que está contagiada con coronavirus. Eso es el foco que uno deberá tener mayor preocupación por sobre lo otro. ¿Es el transporte público, metro, buses, y privado, quizás Uber, taxi, un foco importante de contagio? El transporte público puede ser un foco de contagio, pero a mi juicio es menor que si tú me, si voy a empezar de nuevo, ¿ah? No hay problema. Ya. En relación a las actividades de la vida diaria que tienen importancia en la probabilidad de contagio, para mí, por lejos, son las actividades sociales, eh, porque las reuniones sociales generalmente se acompañan de bebida o comida, y por lo tanto, prácticamente lo que hemos vivido todos durante este año de pandemia es que la gente llega a la casa todos con mascarilla, pero cuando llegan al primer trago o a la primera cosa para comer, ¿no es cierto?, se sacan la mascarilla y ya no se vuelve a poner porque las reuniones sociales generalmente están acompañadas de algo para tomar o comer. Por lo tanto, y ahí, en ese ambiente ya sin mascarilla, es donde ocurre una cantidad importante de contagio. Eh, el transporte público puede ser una fuente de contagio, claramente sí, pero uno la puede evitar bastante bien, se usa permanentemente la mascarilla y usa frecuentemente el alcohol gel antes de subirse al metro, durante el viaje en el metro y saliendo del metro, sobre todo al salir del metro rápidamente, porque uno ha tomado contacto con superficie y uno no sabe si hay alguna persona que pudiera estar con el virus en ese momento. Pero en general, si uno mantiene esas medidas, uno debería estar relativamente protegido en el transporte público. Eh, claro, ahora, otra cosa es viajar al lado con alguien contagiado o que estuviese en un periodo presintomático, por ejemplo, que se ve bien, pero que puede estar contagiando, y uno viaja al lado 1 hora o 2 horas en un bus. Eso ya puede ser una situación de mayor riesgo, por supuesto. Ahora, en el trabajo en general se mantienen mucho las medidas de prevención, por lo tanto yo lo pondría en un riesgo bastante menor comparado con los anteriores. Perfecto. Una cuarta pregunta, ¿qué pasa con los parques, los lugares públicos? ¿A su juicio es necesario tener esos lugares recreativos muchas veces cerrados? Bueno, los parques nacionales o lugares públicos grandes en general, a mi juicio, tienen un poco rol en la transmisión, dado primero que son espacios abiertos, ventilados, con una afluencia limitada de personas, un aforo menor, de tal manera que yo creo que no tienen ningún impacto como medida de control sanitario, tener que cerrarlo o tener que intervenirlo. Claro, ahora otra cosa es, por ejemplo, ir a un lugar como una playa que esté atestada de gente. Eso claramente es una situación distinta, que con un riesgo mucho mayor que un parque nacional, como en el sentido en que lo entiende uno, digamos. Doctor, tengo un par de preguntas, son dos, tres preguntas más que me gustaría hacerle. No sé si prefiere revisarlas primero, que las comentemos antes y después grabamos, o si las hago al tiro. Dime. La primera es sobre si era posible prever lo que iba a pasar en marzo, esta ola de contagio, y si fue un error el permiso de vacaciones. La segunda es qué pasa con las elecciones de abril. En el fondo se están tomando fuertes medidas por estos días, pero nos quedan 2 o 3 semanas para
un poquito menos de 3 semanas para las elecciones del 10 y 11 de abril. ¿Qué se hace en ese sentido a su juicio? Y la cuarta, o sea, perdón, la última pregunta es si estas cuarentenas totales, sin permisos de salir a los fines de semana, son una buena medida y llegan a tiempo con miras a esa elección, a la elección del 10 y 11 de abril. Yo creo que todas las preguntas se pueden poner en una sola, ¿no? Una sola respuesta. Perfecto. ¿Le parece responder entonces? No sé si quiere darle una vuelta antes o respondemos al tiro. No respondo a tiro nomás, no tengo problema. Perfecto. Bueno, eh, no, esta es una situación, eh, la pandemia es una situación compleja para manejo de las autoridades y los obliga a tomar decisiones muy difíciles todo el tiempo, porque es una situación que puede ir cambiando eh, de día a día o semana a semana, y tienen que ir acomodando esos cambios con dos cosas, con el cuidado sanitario y la mantención de las actividades de la vida diaria y actividades de participación ciudadana incluso. Entonces, no es fácil equilibrar las dos cosas. La, cuando digo la vida diaria, tiene que ver con, no solo con los aspectos de la economía, sino también los aspectos de la salud mental de las personas. Entonces, claro, uno puede decir, por ejemplo, podríamos haber criticado si se dieran haber hecho elecciones pasadas, pero si hicieron no pasó nada, se tomaron medidas para el 18 de septiembre, se hizo y no pasó nada, entonces nadie criticó, claro, pero el permiso de vacaciones, a mi juicio, aparece como un permiso muy necesario para la salud mental de las personas. El hecho de tener permiso de vacaciones se tendría que haber asociado con mantención de las burbujas familiares, evitar contacto con otros grupos de personas, mantención de todas las medidas de prevención llevadas a un nivel bien riguroso y sobre todo contención de las actividades sociales. Preferir lugares también de baja concurrencia por sobre los de alta concurrencia. Todas esas cosas eran muy importantes para ir de vacaciones y volver sin ningún problema. Yo creo que muchas familias tomaron todas esas consideraciones y viajaron de Santiago a lugares muy, muy lejos en el norte y muy lejos en el sur y volvieron sin ningún problema. Pero probablemente no toda la ciudadanía tomó las mismas consideraciones y claramente probablemente no tuvieron el mismo cuidado y bueno, obviamente en esos lugares donde ellos fueron había probablemente mayor circulación viral, había un número más alto de personas contagiadas y finalmente volvieron contagiados a Santiago. Entonces, el resultado de la movilidad de, de un país tan centralizado, donde la mitad de la población está en la capital, ¿no es cierto?, y la mitad en regiones, de una región metropolitana que tenía pocos casos a regiones que tenían muchos casos y después de vuelta de personas que contagiadas, bueno, ha traído, ¿no es cierto?, hoy día un aumento de los casos en forma pareja en todo el país, prácticamente en todas las regiones y prácticamente también en la región metropolitana, aunque ojo que la región metropolitana todavía tiene una participación menor en esta segunda ola comparada con la participación de las regiones. Entonces, se podría haber preveído, sí, se podría haber evitado o suspendido el permiso de vacaciones. Yo lo veía poco factible dado la necesidad de la población de poder salir y tratar de tener espacios de familiares, ¿no es cierto?, de recreación, que yo creo que desde el punto de vista salud mental era muy necesario. Ahora, claramente estamos con una situación de muchos casos, en un contexto de un virus que es muy difícil de controlar, como lo hemos conversado, y claramente hay una elección por delante, una actividad de participación ciudadana importante. Creo que las autoridades nuevamente van a tener que tomar decisiones difíciles. No es una decisión fácil, va a depender un poco de cómo vaya evolucionando la pandemia. Creo que las medidas restrictivas que se han tomado pudieran dar algún efecto en mantener un control de la pandemia y poder llevarla a cabo, pero si la situación no es fácil de controlar, de alguna manera también pudieran postergarse.
porque no va a pasar nada si se posterga también, excepto que puede venir una aglomeración de elecciones, ¿no es cierto?, que habría que replantearse. Ahora, un hecho que no es menor es que la encuesta CADEM de hace 2 días atrás dice que la población, primero, eh, dice que la población encuentra que el principal responsable del aumento de los casos son las propias personas que no siguen las normas sanitarias y no cumplen con todas las normas de restricción de movilidad. Entonces, por sobre cualquier medida que se haya tomado por la autoridad. Así que, y eso es súper bueno porque de alguna manera estamos súper conscientes de que la gente en general no cumple bien la tarea, digamos, y es bueno que reconozca la responsabilidad de las personas. En segundo lugar, eh, eh, estarían de acuerdo, 60% me parece o más, estarían de acuerdo en aumentar medidas restrictivas y de hecho ayer se aumentaron cuarentenas, incluso había gente que decía por qué no se puso en cuarentena toda la región metropolitana, yo lo escuché ese comentario. Entonces, no está de acuerdo en aumentar las medidas restrictivas si es que el bien final va a ser acortar el periodo de contagio, disminuir los casos, ¿no es cierto? Y claro, y así disminuir el temor el temor propio de contagiarse. Así que están de acuerdo en aumentar las medidas restrictivas. Y respecto a las elecciones, más de un 60% de las personas decía que le parecía que si era necesario se pudiera postergar. Ojalá no se postergue nada y podamos controlar esta situación de la manera más rápida posible, pero de alguna manera la ciudadanía está bien consciente de la situación epidemiológica y ha aumentado también la sensación de temor a contagiarse, dado los casos que se están viviendo ahora. ¿Y cuándo sería prudente tomar esa decisión considerando que quedan un poquito más de 2 semanas para las elecciones? El ideal es que sea pronto, pronto para que las personas tengan cierta claridad respecto a este proceso. Perfecto. Doctor, no sé si quisiera agregar algo, alguna pregunta que se esté escapando, algo clave que tenga No, que... no, 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 quería hablar un poco de entender por qué están ¿por qué es tan importante, tan difícil controlar el virus dependiendo de las personas, ¿no es cierto? De los periodos que son los las personas más peligrosas de contagiar, en otras palabras, los que tienen síntomas leves o aquellos que están justo en un periodo antes de empezar con síntomas. Perfecto. De todas maneras. Doctor, entonces, dicho eso, no le quito más tiempo. Como le decía, esto lo vamos a publicar en los canales de la universidad, pero antes de publicarlo, de todas maneras vamos a... ¿Te pareció bien lo que dije o no? Sí, sí, está súper bueno. Pensé varias cuñas a propósito de lo que fue diciendo, así que para la nota y para Eh, el canal de YouTube nos sirve te, bastante. te voy a te voy a hablar otra cosa para que hagas una última cuña. Te voy a hablar de los pacientes. De todas maneras, ¿Ya? Ya, y el riesgo de contagiosidad. ¿Ya? perfecto. Yo, en relación al riesgo de contagiosidad, yo diría que hay 4 grupos de pacientes. Uno, que son los pacientes asintomáticos. El paciente asintomático verdadero es aquel que se detecta por un PCR positivo y que nunca, nunca, nunca hace ningún síntoma sugerente de coronavirus. También a veces se detecta porque creyó que se podría contagiar o nunca lo supo y se hace exámenes de anticuerpos y le salen positivos. Eso quiere decir que en algún periodo hacia atrás tuvo contacto con el coronavirus. Ese paciente asintomático en general puede contribuir a una transmisión más bien oculta de la enfermedad, pero es poco contagioso para las personas que en términos generales lo rodean. Y está bien demostrado que los grupos de estos asintomáticos contagian menos que los que tienen síntomas. Eso está demostrado. Hay otro grupo que son las personas que están en el periodo incubando el virus, pero todavía no han hecho síntomas. Esas personas, cuando empiezan con síntomas, ya están contagiando desde 2 días antes. Es el periodo presintomático. Y esas personas son muy contagiosas durante el periodo presintomático. Entonces, y esas son las personas que contagian a otras personas en su familia y en las reuniones sociales.
esa persona tiene una alta importancia en la transmisión del virus o los contagios a nivel de la comunidad. Para ello, la única manera de sospecharlo es saber si uno ha tenido contacto con alguien que tiene coronavirus, que llamamos contacto estrecho. Entonces, eso es muy importante, que todos los contactos estrechos guarden fielmente la cuarentena obligatoria con el aislamiento. Después, cuando empiezan los síntomas, hay un grupo de personas que también yo encuentro que contribuyen harto a la transmisión, que son los que tienen síntomas leves, que puede ser síntomas respiratorios, dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor musculares. Esas personas generalmente siguen haciendo actividades sociales, siguen en contacto con toda la familia, ¿no es cierto? O siguen incluso yendo a trabajar. Entonces, esas personas que tienen síntomas leves, a veces se hacen después de varios días el test y les sale positivo, y quiere decir que ya estuvieron contagiando durante varios días. Esa persona, entonces, ahí hay un llamado para las personas que tienen síntomas leves que se hagan el test rápidamente, porque ante cualquier síntoma sospechoso, ¿no es cierto?, debieran rápidamente consultar y hacerse el test. Y finalmente, los que tienen los síntomas más severos, que empiezan con síntomas más claros, más categóricos, esas personas generalmente se aíslan, se hacen el test rápidamente y esas personas de alguna manera contribuyen menos a la transmisión. Así que yo diría el grupo de los que están antes de caer con síntomas o el grupo de los que tienen síntomas leves, a mi juicio, son los que hacen que sea tan difícil de poder controlar la propagación de este virus. Muchas gracias, doctor. No tenía idea personalmente que la gente asintomática era menos contagiosa. Súper Es buen dato, así, hay varios no estudios, tenía idea. claro, pero sintomático verdadero, no el que, Asintomático verdadero, sí. claro, que hay que diferenciarlo del presintomático, que es el que va a caer enfermo Sí. Yo, al día siguiente. yo pensaba que eran todos igual de contagiosos, así que buen dato. Doctor, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por estas horas de conversación. Yo voy a seguir en contacto con usted para mandarle esos productos en el fondo que nosotros vayamos a producir para los canales internos de la universidad. Y mil gracias por lo claro y por todo el trabajo que he estado haciendo con todo esto y particularmente con la universidad. Encantado, encantado, súper agradable. Y después si quiere hacemos